Muy bien, entonces nos quedamos en esta parte de los procesos pedagógicos. Estábamos revisándolos. A ver, entonces vamos... Muy bien, en esta parte, a ver, nos quedamos en esta parte. Lo que deberíamos de considerar para planificar todo esto, ¿verdad? La problematización, los propósitos, la motivación e interés, los saberes previos, la gestión y acompañamiento y la evaluación. Entonces, vamos a ver ahora los niveles de organización curricular. Miren, primero, dentro de la organización curricular tenemos la programación anual, que ¿qué es la programación anual? Es la que organiza las unidades didácticas para desarrollar competencias y capacidades durante el año escolar. ¿Sí? De la programación anual se subdivide en las unidades didácticas. ¿Sí? Actualmente estamos trabajando por trimestres, entonces de acuerdo a cada trimestre, ustedes ven si es que desarrollan una unidad o 2 unidades por trimestre, de acuerdo también a sus contenidos. Y ahora sí, ¿en qué son las unidades didácticas? Las unidades didácticas pues son las que organizan las sesiones de aprendizaje secuenciadas y articuladas, ¿sí? Entre sí. ¿Qué permiten estas unidades didácticas? Permiten el desarrollo de las competencias y capacidades previstas en las unidades. Aquí en la unidad didáctica entonces vamos ya nosotros detallar qué competencias y qué capacidades vamos a desarrollar. ¿Para qué? Para que luego que trabajemos con las sesiones de aprendizaje, ¿de dónde sale? Por ejemplo, nuestra sesión de aprendizaje nos pide que trabajemos con los criterios de desempeño, ¿no? Con los estándares de aprendizaje. ¿Y de dónde lo sacamos? Ya lo sacamos de aquí, de la unidad didáctica, donde nosotros ya hemos descrito qué competencias, qué capacidades, qué criterios de desempeño vamos a poder trabajar, qué vamos a trabajar, ¿sí? Entonces la sesión de aprendizaje no es nada más que jalar parte de aquí de la unidad didáctica y nosotros desarrollar de acuerdo a los procesos que nos pide dentro de una sesión de aprendizaje. Muy bien, ¿qué es la sesión de aprendizaje? Es la que organiza de manera secuencial y temporal las actividades que se realizan para el logro de los aprendizajes. Entonces, primero, las unidades didácticas se desprenden de la programación anual, porque en la programación anual nosotros tenemos ya que ver ahí, que detallar qué unidades vamos a trabajar, y dentro de las unidades didácticas detallamos qué sesiones de aprendizaje vamos a desarrollar. Y de esta manera, si nosotros hacemos de esta manera correcta nuestro trabajo, nos va a facilitar, porque muchas veces queremos hacer una sesión, pero no contamos con la unidad ni la programación, entonces estamos trabajando en vacío, ¿sí? Porque ahí se nos va a dificultar. Entonces, ¿qué competencia voy a trabajar? No voy a inventar una competencia, porque esas competencias ya tienen que estar aquí en la unidad didáctica detallada. Entonces, ¿qué es la programación, unidad y sesión de aprendizaje? Son herramientas flexibles que pueden ser precisadas y contextualizadas según las características y necesidades de los estudiantes, ¿sí? Y todo esto nos permite que desarrollar situaciones significativas en nuestros estudiantes. Todas las tres tenemos que desarrollar situaciones significativas. Para las programaciones anuales, las situaciones significativas lo plasmamos ya también en podemos plasmarlo desde nuestra programación anual o jalarlo, supongamos que tenemos varias situaciones significativas, entonces si son 3 trimestres, de repente tenemos 3 situaciones significativas y vamos a trabajar uno por trimestre, la que más se adecue a los contenidos que voy a desarrollar. Ahora sí, ¿qué insumos se debe considerar para la elaboración de la programación anual? Vamos a ver esta parte. Miren, nosotros tenemos las orientaciones para el desarrollo del año escolar, que está aquí, que son las normas legales, los proyectos educativos regionales, que nosotros tenemos el PER, ¿sí? Tenemos también, ¿qué más? El PEL, el proyecto educativo local. ¿Qué más? Nosotros tenemos también aquí el PI, el PAT, esta guía también les pasé. Espero lo estén revisando también. Anteriormente se revisaba las rutas de aprendizaje, ahora trabajamos con lo que es el currículo nacional. También tenemos las orientaciones generales para la planificación, los materiales y recursos, el PAT, el Plan Anual de Trabajo, y el Diseño Curricular Nacional 2009, que todavía podemos trabajarlo y también podemos abarcar parte del currículo nacional. Muy bien. ¿Qué elementos se debe considerar para la elaboración de la programación anual? Ya lo vimos. Ahora, ¿cómo elaborar la programación anual? Miren, los elementos de la programación anual está aquí: la descripción general, la organización de las unidades, el producto anual, que es el opcional, que es opcional, que nosotros podemos colocar qué producto vamos al final a trabajar anualmente, las orientaciones de evaluación, los vínculos con otras áreas, por ejemplo, vamos a planificar nuestra programación anual, de repente en lo que es educación para el trabajo,
y vamos a trabajar gestión empresarial. ¿Y esa parte con qué área se vincula? Se vincula con ciencias sociales, se vincula también con CTA, ¿no? Podemos vincularla. Hay muchas áreas que se vinculan. Entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta ahí. Los materiales y recursos con los que vamos a trabajar también, que se detalla dentro de la programación anual. Procesos para formular la programación. Miren. La formulación de la descripción general, tenemos que hacer primero la descripción general de nuestra programación anual. Vamos a colocar ahí también qué partes, qué temas vamos a trabajar en cada unidad, con qué de repente herramientas, y vamos a aplicar algunos programas, ¿no? Y luego la parte 2 es organizar las unidades didácticas ya. Vamos a formular las situaciones significativas ahí, como les venía diciendo. Vamos a seleccionar las competencias, vamos a determinar los campos temáticos, determinar el producto que vamos a realizar, determinar el título de la unidad, determinar la duración de semanas y horas, ¿sí? Y luego vamos a ver un ejemplo: determinación de la vinculación de las unidades didácticas con el aprendizaje de otras áreas curriculares, la determinación de los materiales y recursos, vamos a colocar qué materiales y qué recursos vamos a trabajar, y la determinación de las orientaciones para la evaluación de los aprendizajes, ¿sí? Muy bien, entonces en esta parte vamos a ver cómo formular una descripción general, ¿sí? La descripción general especifica la finalidad y las competencias del área, las metas a lograrse en el grado y los grandes campos temáticos previstos. ¿Qué se debe hacer? Se debe describir brevemente la finalidad en relación al enfoque y competencias del área. ¿Qué más? Se debe también revisar y colocar ahí las metas de aprendizaje del grado, ¿sí? Y lo podemos redactar ahí a partir de la revisión de los mapas de progreso que anteriormente se hacía. En este caso nosotros vamos a tener también otros insumos para poder revisar, y las características psicopedagógicas de los estudiantes, ¿sí? Ahí también nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, como le venía diciendo, para poder hacer esta planificación. Cuando la redacción de las metas de aprendizaje coincidan con el grado, a fin del ciclo, por ejemplo, segundo y quinto, se procederá a transcribir el estándar de aprendizaje, los criterios de desempeño y todo lo que corresponde. Cuando la redacción de las metas de aprendizaje no coincide con el grado de fin del ciclo, primero, por ejemplo, tercero y cuarto, se procederá a realizar la gradualidad del estándar, ¿sí? Y las características psicopedagógicas de los estudiantes que pertenecen a ese grado. Cuando la redacción de las metas de aprendizaje no coincida con el grado de fin de ciclo, se presentan también los campos temáticos del área previstos para el grado en las rutas de aprendizaje. Y, por ejemplo, aquí vamos a ver, miren, una programación anual, un ejemplo. Nosotros estamos trabajando aquí, miren, los y las adolescentes interactúan en un mundo actual donde la sociedad, ¿no? Ahí ustedes ya, científicos, les voy a pasar también las diapositivas para que puedan observar, pero aquí tenemos un ejemplo de lo que es una descripción general siguiendo las pautas. Y aquí está, ven, aquí está la finalidad del área, la descripción de las metas a partir de los mapas de progreso que nosotros trabajamos, explicitar los campos temáticos, y también podemos agregar con cómo lo vamos a lograr, con qué programa vamos a trabajar, ¿no? Qué tema vamos a trabajar. Ahora sí, la formulación. Mira, vamos a formular las metas de aprendizaje. Aquí están. Por ejemplo, aquí tenemos la competencia, esta competencia acá. Este es el estándar de aprendizaje, y ahora aquí estamos formulando la meta, ¿sí? Luego ustedes también aquí lo revisan esta parte. Y las unidades didácticas, aquí está, miren cómo debe ir una unidad didáctica. Luego le voy a pasar también un ejemplo. Mañana, ya que continuemos con este tema, vamos a trabajar directamente ya en un esquema de lo que es una programación anual, ¿sí? Pero dentro de la programación anual tiene que ver este cuadro. Miren, primero que vamos a colocar aquí la situación significativa, luego la duración, luego vamos a colocar aquí qué son las competencias que vamos a desarrollar, las capacidades que vamos a desarrollar, los campos temáticos y los productos, ¿sí? Y nosotros podemos agregar también un cuadrito más aquí que explique cuántas horas lo vamos a trabajar, o también lo podemos dejar para la parte de la unidad didáctica. Así, ¿cómo formular entonces una situación significativa? Miren, ¿cómo formular una situación significativa? ¿Qué entendemos por situación significativa? Miren, entonces, la situación significativa despierta el interés de aprender y dar sentido a lo que se aprende, ¿sí? ¿Qué es una situación? Una situación significativa es una situación desafiante o retadora que moviliza los saberes y procesos cognitivos del estudiante. También una misma situación se puede abordar en diferentes áreas curriculares y grados considerando diferentes niveles de complejidad,
se relaciona con los intereses de los estudiantes, con sus contextos personales, sociales, escolares, culturales, ambientales o propios de cada saber específico, se vincula a las situaciones reales o simuladas que buscan generar interés por aprender, presenta preguntas y enunciados que invita a descubrir o explorar e investigar. Miren, ¿cómo vamos a formular una situación significativa? Situaciones vinculadas al contexto. Es el problema, potencialidad, hecho, flexión o fenómeno de la realidad que tiene que abordar el estudiante para desarrollar competencias. Situaciones vinculadas con el hacer científico y pedagógico son situaciones que se producen en el ámbito de las disciplinas y campos temáticos propios de las áreas curriculares. Identificación de los contextos que generan situaciones significativas. Por ejemplo, en historia, ¿sí? Aquí tenemos la competencia actúa responsablemente en el ambiente. La capacidad evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples perspectivas. Entonces aquí puede haber una situación significativa respecto de repente al arrojo de basura, la contaminación ambiental. Aquí también, miren, de acuerdo a este tema, formación ciudadana y cívica, la competencia, participa en asuntos públicos para promover el bien común. Aquí también hay un problema y a partir de ello podemos generar una situación significativa. En historia también, aquí lo revisan ustedes, en ciencia y tecnología y ambiente también. Dentro de educación para el trabajo podemos trabajar una situación significativa también. De repente hay problemas de lo que es problemas medioambientales. Nosotros podemos planificar ahí una situación significativa en cuanto a la contaminación, de repente en cuanto a que los pobladores no pueden o no dan el valor agregado correcto a la materia prima que ellos sacan. Entonces nosotros podemos partir ahí. También desde el campo de comunicación podemos trabajar el hábito lector de repente en la parte también de formación ciudadana y cívica o ahorita lo tenemos como desarrollo personal. Podemos trabajar la parte de los valores, ¿sí? Y así podemos ir viendo nosotros los contextos que generan las situaciones significativas y a partir de ello nosotros vamos a elaborar nuestras situaciones significativas de acuerdo al contexto que tengamos, a los problemas, porque no podemos ir a inventar una situación significativa que no esté pasando en ese contexto, porque de repente me pasaron una programación que tenía esa situación significativa de repente de lo que es contaminación, pero nos vamos a trabajar a otro pueblo y en ese pueblo pues es un pueblo limpio, un pueblo que cultiva árboles y yo lo tengo como situación significativa de la contaminación ambiental, entonces estamos cayendo en error ahí. Nosotros debemos de plantear nuestras situaciones significativas de acuerdo a los contextos y de acuerdo al contexto donde estamos trabajando. Formular la situación significativa. Miren, ¿cómo identificamos contextos apropiados en el área? Pautas para identificación de contextos. Ahí tenemos, por ejemplo, el cartel de necesidad de aprendizaje. Miren, los problemas, bajo rendimiento académico, causas, baja comprensión lectora de instrucción, posibles soluciones, promover hábitos de lectura, necesidad de aprendizaje aquí, y el tema transversal que vamos a trabajar también, que ya lo vimos anteriormente. Entonces, así de esta manera vamos a formular nuestras situaciones significativas. Y aquí está la parte de cómo elaborar nuestras situaciones significativas, ¿sí? La descripción del contexto, reto, desafío. En la descripción del contexto vamos a escribir el contexto, condiciones de las cuales se genera el reto, desafío. Por ejemplo, nosotros podemos decir en el colegio, en la institución educativa Andrés Avelino Cáceres de Yunchicate, ahí estamos abarcando ya el contexto, ¿sí? ¿Cuál es el reto o desafío? Aquí miren, por ejemplo. A partir de esta situación, los estudiantes de la institución educativa Micaela Bastidas Cuyabo se les pide brindar explicaciones a partir de sus indicaciones acerca de las transformaciones de la energía. Entonces aquí está el desafío. ¿Cuál es esa situación retadora que le planteamos al estudiante que trate de resolver para poder nosotros subsanar ese error de nuestra situación significativa? Nuestra situación significativa de repente es sobre contaminación ambiental. Entonces, ¿cuál es la situación retadora o desafiante que le podemos poner a nuestros estudiantes? Es que nuestros estudiantes, por ejemplo, tomando como ejemplo esto, brinden explicaciones a partir de sus indagaciones acerca de qué, de la contaminación ambiental de su pueblo, del arrojo de basura y todo esto. Entonces vamos a ir que el estudiante de repente desarrolle un proyecto, que el estudiante explique, que el estudiante elabore carteles, ¿no? Entonces ahí le estamos dando una situación retadora. Y aquí pues ¿dónde va la situación significativa? Aquí debajo de la unidad y acá abajito va la situación significativa, ¿sí? Aquí también algunas pautas, aquí también para seleccionar las competencias y capacidades y nosotros ahí vamos a ir revisando parte por parte, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Entonces para hoy vamos a tener que trabajar en cuanto a las situaciones
significativos. Vamos a tener que elaborar una situación significativa.